Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Una cosa muy importante, para los que no hayan escuchado las dos primeras pláticas, les tenemos que decir que busquen en YouTube la primera parte que es Yo, Robot. Salgamos del trance hipnótico bíblico. Y después, a continuación, la segunda plática tiene como título Biblia. Yo, Robot. Salgamos del trance hipnótico bíblico, parte segunda, parte 2. Ok, Bien. vale, pues hoy vamos a dar paso a la tercera jornada. Sí, vamos a dar paso a la tercera plática. Para empezar, sintetizamos que en la segunda jornada demostramos la existencia del principio de reconstrucción. Confirmamos plenamente la naturaleza real de la relación del Padre y del Hijo. Es decir, comparten trono y entrañas del trono. Son pues una dualidad unificada. Es decir, Cristo, el Padre y el Hijo son el mismo ser, en dos funciones. Eso significa dualidad unificada. Cristo, el Padre manifestado, son los hechos del trono. Sí, aparte que comparten las entrañas del trono, tal como vimos en la pasada jornada, la declaración de Cristo en Juan 16:15, recordemos, todo lo que tiene el Padre es mío, nos da en lógica natural que el trono de Cristo es. Es decir, lo confirmamos no solamente por las entrañas del trono, sino por el significado de la totalidad de decir todo lo que tiene el Padre es mío. Por lo tanto, el trono es de Cristo. Es decir, nos otorga el significado natural de Cristo, que es Padre e Hijo centrados en el trono de Cristo. Y en las calles, pues en las calles, en Juan 14, ¿qué declaró Cristo? Dijo, el Padre es mayor que yo, correcto, y también dijo lo siguiente, quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Dos verdades matrimoniadas que muchos necesitan reinterpretar. No hay que hacer reinterpretaciones, son dos verdades matrimoniadas. Recordemos que el hemisferio derecho del cerebro superior al izquierdo, pero no son dos, sino son una dualidad unificada del mismo cerebro de un sujeto. Lo mismo en las entrañas del trono y en las calles. Dualidad unificada en el trono y en las Ujú. calles. Pero escúcheme. ¿Por qué si el Hijo es el Padre, le sigue llamando Padre y le sigue o sea, sintiendo hijo, ¿no? Y Sí, se sigue él sintiendo hijo. sí, es que es así. El Hijo, a pesar de ser 100% el Padre, al retornar al Padre, ¿qué sucede? Que el Padre siempre estuvo en el trono. Cuando digo siempre, es que siempre estuvo en el trono, jamás en las calles. El alma de Jesús, por el contrario, vino al mundo de la materia sin poder. Recordemos, crecía en sabiduría y bondad, pero recibió en el bautismo del misterio todo. Cuando decimos todo, es 100% el poder del Padre. El Hijo y el Padre trabajan juntos en las calles. El Padre, ¿por qué? Porque en el trono están juntos y en las calles también, el significado natural de Cristo. El Padre posee el guión. El Hijo obedece y da la cara en el mundo. Esa, hasta que se acaba el guión en la cruz. Entonces el Padre se va al trono de gloria. Padre, ¿por qué me has abandonado? Bien, hoy tengo una lista de agravios de mis amigos protestantes y voy a empezar si le parece. Por supuesto, adelante que sí. Bueno, empiezo por la primera, ¿vale? ¿Sabe qué le dijo Jesucristo a María Magdalena? Sí, claro, como no, todavía no he ido a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Y entonces, ¿cómo puede ser el Padre Jesucristo? Hay una distancia cósmica, ¿no le parece? Muy sencillo. ¿Cómo? Muy sencillo, explíquemelo. En primer lugar, rebatieron sus amigos las jornadas anteriores sobre la ocultación múltiple de Cristo y la demostración del principio de reconstrucción que dimos en la jornada segunda. ¿Rebatieron? Pues no, no me dijeron nada, está claro. Recuerde, os daré una sabiduría que no podrá ser rebatida, declaró Cristo. Y sus amigos no rebatieron, no lo han hecho. Por otro lado, hemos visto como el Padre y el Hijo son una dualidad unificada, son dos funciones del mismo Dios, tanto en el trono, porque comparte las entrañas del trono, como en las calles. Cristo es el Padre inmortal y el Padre inmortal y Cristo es lo mismo. El Padre inmortal, como le dice a María Magdalena, voy a mi Padre que es vuestro Padre, a Dios que es vuestro Dios, si es el Padre. Recordemos, el Padre
al finalizar el guión en la cruz física del Calvario, se marchó al trono. Por eso dijo aquello de que, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero estaban juntos, pero todo esto se entiende perfectamente. Se entiende esto perfectamente, es muy sencillo, es un doble centro de gravedad. ¿Cómo doble centro de gravedad? Mire su internet. ¿No declaró Juan 3:13 el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos? El que descendió, el Hijo del Hombre, está ahora en los cielos. ¿Entiende lo que significa doble centro de gravedad? ¿Qué quiere decir? El Hijo del Hombre, Cristo, el Padre manifestado en dos funciones, está en las calles y está en el trono a la vez. Ya lo hemos visto. Doble centro de gravedad. Está en las calles y está en el trono a la vez. Doble centro de gravedad. Recuerde, la Biblia es curvilínea. Está en ocultación. ¿Qué nos dice Lucas 22:69? Dice, desde ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Sentado a la diestra del poder de Dios. Le pregunto, ¿desde ahora en adelante es en vida de Cristo o después de su muerte? Sí, la verdad es en vida, lo reconozco. Por lo tanto, la declaración de Juan 3:13, el Hijo del Hombre descendió y está en los cielos, está totalmente confirmada. Sí, es verdad. No me había dado cuenta, pero no. Dice que están sentados juntos, ¿verdad? Bueno, sí están sentados juntos si vemos las entrañas del trono, que ya lo hemos visto y lo comprobamos en la segunda jornada. Pero ¿no hablamos de que Cristo se ocultó por activa y por pasiva? La Biblia es curvilínea, impuesto de Dios. Y Pablo de Tarso, pues vino a clarificar más a quien pudiera escuchar. ¿No declaró los suyos en Filipenses 3:20 que era un ciudadano del cielo, que eran ciudadanos del cielo los suyos? Así es, ¿no declaró que él y los suyos fueron bendecidos totalmente en las alturas celestiales? Así en Efesios 1:3 lo dice, sentándose juntamente con Cristo en Efesios 2:6. Es decir, que el ser bendecido totalmente es sentarse con Cristo en los cielos. Jesucristo, Pablo de Tarso y Gálatas 2:20, los varones perfectos, medida de la estatura de Cristo, de Efesios 4:13, nos podemos comprobar que los tres, Pablo de Tarso, Jesucristo, Pablo en Cristo, es decir, Pablo en Cristo lo dice Gálatas 2:20, que es decir, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Cuando él dice, Pablo de Tarso, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, dice Pablo en Cristo, Jesucristo, Pablo en Cristo. ¿Qué dijo en Efesios 4:13 Pablo de Tarso? Los varones perfectos, medida de la estatura de Cristo. Es decir, Jesucristo, Pablo en Cristo, los varones perfectos de la medida de Cristo. Hay el trono de vencedores de Cristo de Apocalipsis 3:21. Uno es los vencedores del trono en plural. Atención, Pablo de Tarso poseía poderes extraordinarios sobre vida y muerte. Hechos, capítulos 19 y 20. Nosotros no, ¿entiende? Ya ve, confirma Pablo totalmente el doble centro de gravedad. Él estaba en el cielo y en la tierra como Jesús, como los varones perfectos plural, como el Hijo del Hombre plural, que es. Mira, reconozco de que esto no me había percatado. Por tanto, ¿qué significa la declaración de Cristo a María Magdalena? Cristo desde el trono se desdobló en las calles, en la cruz se acabó el mensaje al mundo, se marchó el Padre y el Hijo se bastó a sí mismo porque a partir de entonces ya no hablaba en el mundo, dejó el mundo, solo se apareció a los suyos, recuerde, en la resurrección solo se apareció a los suyos, ya yo no tenía que ofrecer un guión. Es necesario que el Hijo del Hombre sea rechazado por los ancianos, escribas y sacerdotes. Misión cumplida. Piense que en total el Padre y el Hijo son dos funciones en el trono y dos funciones en las calles. ¿Cuánto es esto? Dos funciones en el trono y dos funciones en las calles, doble centro de gravedad, son cuatro. ¿Y qué es cuatro? El sagrado misterio del tetragramatón. ¿El sagrado misterio del tetragramatón? Sí, dos funciones de Cristo en el trono y dos en las calles. Son cuatro, que es el poder de Dios que ejerce en cielo y tierra. Son cuatro bases del ADN, el impuesto de Dios que nos lleva a la muerte, porque hay una codificación de mortalidad. ¿Cómo no iba a venir la Biblia en el impuesto? Madre mía, reconozco que todo esto me pilla desprevenido, pero créame que ahora le espera trabajo de mis amigos. Por favor, un momento, tengamos claro esto. Primero, recapitulación. En el trono de gloria, Cristo es el Padre manifestado en dos funciones.
Sí, porque ya vimos en su día que comparte las entrañas del trono, no solo el trono. Segundo, ¿debe necesariamente estar en las calles Cristo Padre y Hijo juntos? Necesariamente, inevitablemente, porque si Cristo y el Padre están juntos en el trono, también tienen que estar como Cristo en las calles. Tres, ¿declaró Cristo en varias ocasiones que el que me envió conmigo está? Sí, por ejemplo, en Juan 8:29, el que me envió conmigo está, entre otros. Es decir, el mensaje bíblico es curvilíneo, está deshilachado intencionadamente para que sepamos juntar, quien sepa, quien entienda la posibilidad de reconstruirlo. Cuatro, ¿se trabaja en el trono de gloria y de reposo? Repito, para despistados, ¿se trabaja en el trono de gloria y de reposo? Obviamente, de gloria y de reposo no se trabaja. Quinto, declaró Cristo, hasta ahora el Padre trabaja y yo trabajo. Exactamente. En el mundo trabajaron juntos, en Cristo son uno. Por lo tanto, el Padre necesariamente estaba trabajando porque en el trono no se trabaja. Sexto, el guión es del Padre, que el Hijo obedece hasta el final de la cruz. Así es, se termina el guión y el Padre se va. Padre, porque me has abandonado. El Hijo obedece tal como nos dice Juan 5:19. Punto por punto, coma por coma. Pero es que están juntos, son una dualidad unificada, como el hemisferio derecho e izquierdo, en Cristo. Hasta el final y todo encaja. ¿Todo? Sí, Cristo es lo mismo que el Padre manifestado. Cristo es el Padre y el Padre es Cristo en el trono y en las calles. En dos funciones en el trono y dos funciones en las calles a la vez. El misterioso tetragrammatón es esto, nada más que es esto. Que muchos no se han dado cuenta que es así. Una dualidad unificada en doble centro de gravedad. Y en varias tomas de conciencia consumadas. Obviamente están en las calles trabajando juntos, porque Cristo y el Padre es lo mismo. Inevitablemente en las calles, Cristo es el Padre en todas direcciones. Reconozco que me ha sorprendido, ¿eh? Pero créame ahora viene lo más difícil. Me dijeron mis amigos protestantes. Adelante, adelante. ¿Es verdad o no es verdad que está escrito en el Nuevo Testamento que Cristo murió y al tercer día fue resucitado por el Padre? Totalmente, totalmente ciertos. Y entonces, si es verdad que Cristo murió y fue resucitado al tercer día por el Padre, ¿cómo va a ser Cristo el Hijo, el Padre inmortal? Escúcheme, por favor. ¿No vimos en las jornadas anteriores la demostración de la ocultación de Cristo por activa y por pasiva? Sí lo vimos en las jornadas anteriores. No se ha rebatido nada de esta demostración. Ellos, a usted, no le dijeron nada, ¿verdad? Le pregunto qué significa realmente que Cristo murió y fue resucitado al tercer día por el Padre, se lo pregunto. Pues lo mismo que todo. El mundo murió y fue resucitado por el Padre al tercer día. Salgamos del trance hipnótico. ¿Murió físicamente en la cruz del Calvario y fue resucitado por el Padre al tercer día? Le pregunto. Eso le he preguntado y usted me ha dicho que sí. No es verdad. Sí es verdad que Cristo murió y fue resucitado por el Padre, pero no en la cruz del Calvario. Además, del viernes al domingo no hay 3 días. Como no murió físicamente, ¿no? En la cruz del Calvario. Le pregunto, porque ese es el tema. ¿Cuál es el significado real de Cristo murió y fue resucitado al tercer día por el Padre? Lo que entienden todos, ¿no? ¿O no? No. La Biblia es curvilínea, está en el impuesto de Dios. Si leemos en Colosenses 12, veremos la realidad de todo esto. Declara Pablo de Tarso, fuimos sepultados y resucitados juntamente con Cristo por medio del bautismo. Repito, fuimos sepultados y resucitados juntamente con Cristo por medio del bautismo. Yo le pregunto en atención máxima, ¿Pablo de Tarso, por medio del misterioso bautismo, es un muerto resucitado en vida? Se lo repito, Pablo de Tarso, por medio del misterioso bautismo, es un muerto resucitado en vida, Colosenses 2:12. Pues, nunca lo había pensado, ni me lo explicaron así. Claro. Escuche, por medio del misterioso bautismo, no digo que sea el que conocemos todos, sino del misterioso bautismo en vida, Pablo de Tarso en vida, no después de morir, es un muerto al mundo banal, resucitado en la eternidad en Cristo, en la eternidad de Cristo. ¿Sabe los terribles poderes que poseía Pablo de Tarso en vida? Además de poseer poder sobre vida y muerte, se presentó en espíritu un día, en espíritu,
Y a un adúltero vivo lo mandó a Satanás, lo juzgó y lo mandó a Satanás para destrucción en vida, llegando a declarar que ejercería en el futuro juicio sobre el mundo, sobre los mismos ángeles y el mundo entero. Es decir, Primera de Corintios capítulo 6:3. Nosotros de eso nada. No sé si me explico. Ya, pero está escrito, murió en la cruz o no murió en la cruz, dígamelo. ¿O no murió entonces en la cruz? De la cruz de madera del Calvario, no, de ninguna manera no. O sea, ¿cómo podía el que hemos demostrado es el Padre inmortal? ¿Cómo podía Cristo, que lo hemos demostrado, ser el Padre inmortal, morir? ¿Cómo puede morir la vida? Yo soy la vida. ¿Cómo puede ser resucitado quien declaró, yo soy la resurrección y la vida? Es de niños, es completamente absurdo. ¿O puede contestarme? Pues la verdad que no lo había visto así. Escuche, por favor. ¿No demostramos que Cristo se ocultó por activa y por pasiva en las jornadas anteriores? Sí, es la respuesta, y sus amigos nunca rebatieron. En la Biblia escrita declara, es necesario, es lo que declara la Biblia, escuche, es necesario que el Hijo del Hombre sea rechazado por ancianos, escribas y sacerdotes, muera y resucite al tercer día. No he resucitado al tercer día y así. Es necesario, o sea, la Biblia, ¿qué les quiero confesar con esto? Que intencionadamente la Biblia coloca al final de la frase muera y resucita al tercer día, cuando no es verdad. La realidad es que muera y resucita al tercer día viene antes de ser rechazado por ancianos, escribas y sacerdotes. Esa es la verdad. ¿Y cómo le demuestro que esto es cierto? Primero porque en las jornadas anteriores ya le he explicado y le he demostrado cómo, cogiendo ciertas piezas del puzzle bíblico, los misterios se pueden reconstruir. Y en Colosenses 2:12 hemos comentado, y usted no ha rebatido, el significado real de bautismo. Es ser resucitado en vida. Pablo de Tarso, resucitado en vida. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. O sea, la Biblia, lo que quiero decir es que la Biblia crea una apariencia de que resucita la cruz de física del Calvario. Crea la apariencia, sí, sí, sí. Es una ocultación activa, no solamente pasiva. Pero no es verdad, es impuesto de Dios a los hombres. Cristo murió y resucitó en vida en el misterioso bautismo. Y luego ejerció ante los ancianos, escribas y sacerdotes el rechazo que iba a tener. Ojo, ¿qué pasó realmente en la cruz del Calvario? Muy sencillo. Ojo, ¿no hemos visto que Cristo tiene doble centro de gravedad? Lo hemos visto antes. Si estaba en el trono y desde allí se desdobló en el mundo, 4 funciones del Dios y Padre, el famoso tetragramatón, ¿qué pasó? Cuando el guión se terminó, el Padre se marchó, se desligó de la tierra al trono, desde donde se había desdoblado. Y el alma de Jesús, también en la naturaleza del Padre. Le pregunto, ¿qué pasó en el alma de Jesús? Murió, se le paró el corazón, obviamente. ¿O no recuerda que está escrito en la resurrección, miradme, soy de carne y hueso, no un fantasma? Sí, pero ¿qué declaró la transfiguración del Señor? Se transfiguró al 100%. Salgamos del trance hipnótico colectivo, se transfiguró al 100%. Jesucristo en apariencia de carne y sangre, en realidad era solo eso, apariencia de carne y sangre, en realidad era 100% luz. Y les dijo, no digáis nada a nadie. ¿Cómo iba a descomponerse el cuerpo si era en realidad luz al 100%? Todo estaba controlado. Se apareció solo a los suyos, no al mundo en la resurrección. Subió al Padre luz, 100%, porque la carne y la sangre no eran a los cielos, era pura luz, es pura luz. Sucede que intencionadamente la Biblia es curvilínea y disgrega el mensaje para provocar que los que tienen que ser colapsados en el mensaje se dividen y los que realmente tienen que comprender lo que sucede pueden saber unir. Eso es lo que sucede. Y lo hemos demostrado con los pasos anteriores. Madre mía. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser el Dios del Viejo Testamento Cristo? Cristo vino a reconciliarnos a todos. No le encuentro ningún sentido. En primer lugar, hemos contemplado Cristo es el Señor, el Padre manifestado. Es lo mismo el Padre que Cristo, Cristo es el Padre. Que esto para muchos para nada es así, pero lo hemos demostrado en el trono y en las calles, en todas direcciones. Lo estamos palpando. En segundo lugar, ¿no está escrito en Ezequiel 34, yo mismo reuniré a mis ovejas y las pastorearé?
El mismo Dios declaró que iría en busca de sus ovejas. Solo, y el Nuevo Testamento se declara, solo he venido en busca de las ovejas perdidas. Declaró también Cristo, yo soy el buen pastor. Es el mismo. En tercer lugar, ¿usted declara que vino a entregarnos la paz a todos? ¿Qué dice Cristo a los suyos? A sus ovejas en privado les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. A sus ovejas en privado, ojo. Una paz que no es la del mundo. Esto lo declara Juan 14, 27. Una paz que no es la del mundo. Es una paz a los suyos en poderes, repito. Es una paz a los suyos en poderes, en conocimiento completo, en privado, que no se dio, no en público. Solo he venido en busca de las ovejas perdidas. Mateo 15, 24. Por favor, escuche. ¿Cristo no ejerció violencia física contra los mercaderes del templo? Juan 2. Escúcheme, ¿Cristo no ejerció violencia psíquica contra los escribas y fariseos hipócritas en Mateo 23? Madre mía, yo lo creo. ¿Cristo no ejerció violencia anímica esterilizando a la higuera estéril? Mateo 21, lo hizo. ¿Cristo no ejerció violencia global? Repito. ¿Cristo no ejerció violencia global cuando los habitantes de una región le suplicaron se marchara antes ante la gran mortandad de la piedra de cerdos? Lean Mateo 8. Fue una violencia global porque afectó a la región y le suplicaron se marchara. ¿Qué sucede? En definitiva, sí, Cristo es por múltiples razones el Dios del Viejo Testamento que prometió volver. ¿No dijo Mateo 10, no he venido a traer paz, sino espada? ¿Lo dijo? Lo que pasa, que vuelvo a repetir, la Biblia es curvilínea, favorece el despiste. Si estamos en despiste, lo favorece. Hablando así en lenguaje de café. Si estamos en despiste, lo favorece. Si estamos en transinótico, lo favorece. Pero si estamos con un mínimo de atención que no está en la mayoría de la gente, pues provoca la disgregación, porque vienen impuestos. Me siento muy extraño. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo puede ser Cristo el Hijo el Padre Eterno? Porque el Padre Eterno tenía que someterse durante 40 días y 40 noches, hasta estaban pasando incluso hambre. ¿No? ¿Cómo puede ser Cristo el Hijo del Padre Eterno? ¿No suplicó ayuda en el Monte de los Olivos? ¿No necesitó ayuda para llevar la cruz de madera? ¿Cómo puede ser Cristo el Hijo el Padre Eterno? ¿No recibió bofetadas, puñetazos y martirio de crucifixión? ¿Cómo puede ser el Cristo el Hijo el Padre Eterno? ¿Cómo pudo ser el Padre Eterno atormentado por pecadores si los pecadores son los que están en terrible deuda con Dios? ¿Qué sentido tiene? Una injusticia del tamaño del cosmos, me parece absurdo. Verá, ¿no? Verá, es muy sencillo, muy sencillo. ¿Cómo muy sencillo? La verdad desnuda siempre ha estado ahí, delante de nosotros. Salgamos, por favor, del trance hipnótico bíblico. Explíquese, por favor. Escúcheme. Sucede que la gran mayoría no contempla la verdad desnuda de los hechos, y lo que hacen es afiliarse a una verdad que les enamora. Esto es posible porque la Biblia está en ocultación y lo permite. Lo vimos en las pláticas anteriores. Mínimamente ocultada, pero unida al trance hipnótico del déficit de atención en el que está sometida la humanidad, se produce la verdad que enamora, no la contemplación de la verdad desnuda. Todo esto está muy bien, pero ¿puede usted concretar? Para comprender ciertas cosas es necesario que el aceite salte de la sartén, es necesario que el agua ebullicione a 100 grados. Hierva el agua. Causorum de la creación. Causorum de la creación. Bien, vamos a lanzar una serie de preguntas. Y en la plática 4, el próximo día, nos enfrentaremos a los hechos. Espero que a la contemplación de la verdad desnuda, no a la verdad que enamora a la gran mayoría. Antes de empezar, ¿podemos creer en un Dios bíblico experimental que se dé poder, otorgando libre albedrío a sus criaturas, que como consecuencia de todo ello, todo se llena de paradojas, como dicen los agnósticos y ateos? Un Dios que sufre la rebelión de su creación, un Dios que falla a su creación, el gigantesco problema del mal en sus múltiples paradojas que no han sido contestadas por las iglesias. O mejor, ¿podemos creer en un Dios bíblico no experimental,
que predetermina a sus criaturas, a toda su creación, en un viaje de ida y vuelta en el que, por tanto, el problema del mal y todas sus paradojas no existen? ¿Qué quiere decir? Todos vuelven sanos y salvos. ¿Y qué quiere decir? Volvamos al jardín del Edén. Ahora voy a hacer unas preguntas hasta el final. Voy a hacerlas ininterrumpidamente. Volvamos al jardín del Edén. Volvamos al lugar del crimen cósmico que ha afectado a miles de millones nosotros. Vamos a hacernos una serie de preguntas que no vamos a responder sino en el próximo día. Veamos. Primero, en una Biblia en ocultación, tal como demostramos en las jornadas anteriores y en esta, ¿estamos realmente seguros de haber contemplado lo que sucedió realmente? Segunda, ¿estaban Adán y Eva en el paraíso de luz de Dios? Tercera, ¿eran Adán y Eva en imagen y semejanza de Dios, en inocente luz de Dios? Cuatro, ¿recibieron al principio Adán y Eva la sabiduría del bien y del mal? Quinta, mucho más importante, cuando Eva decidió comer del fruto prohibido, Génesis 3:6, ¿estaba en luz? ¿Eva estaba en luz o las tinieblas vinieron después al comer? Repito, ¿estaba Eva en luz cuando decidió comer o las tinieblas vinieron después de comer, al comer? Es muy importante. Sexta pregunta, pregunta nuclear. Si Adán y Eva tomaron la decisión de comer en luz, ¿no fue Dios en un mandato imperativo de Dios de luz que les mandó salir del paraíso? Obviamente para regresar en busca de un beneficio del que no somos conscientes. Séptima pregunta. Está escrito en el Nuevo Testamento que el primer Adán era un espíritu dotado de vida, mientras que el segundo, el último Adán, era un espíritu que da la vida en Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, 45. 8. ¿Existen en la Biblia en ocultación indicios de un viaje de ida al mundo de la materia, del mal, por parte de Adán y Eva, y regreso al paraíso por parte de todos sus descendientes? Novena. ¿No está escrito en Corintios capítulo 15, 22? Al compartir la naturaleza de Adán, toda la humanidad está sujeta a la muerte. En cuanto injertados en Cristo, todos retornarán a la vida. ¿Declara todos retornarán a la vida en Cristo? Primera de Corintios, capítulo 15, 22. Décima pregunta. ¿No está escrito en Romanos 11, 32 en una palabra, Dios ha permitido que todos seamos rebeldes? Dios ha permitido que todos seamos rebeldes para tener compasión de todos. Onceava, en una Biblia en ocultación, ¿existen indicios de una humanidad totalmente unificada en un destino común? 12. ¿No está escrito en Romanos 8:22? La creación entera, repito, la creación entera está llorando a la una en dolores de parto hasta el día de hoy. La creación entera, los buenos, los malos, los psicópatas, todos están llorando. Pregunta 13. ¿No está escrito en Romanos 8:19? La creación espera con impaciencia que se nos descubra lo que serán los hijos de Dios. ¿Con impaciencia? ¿Los buenos, los malos, los psicópatas, los ateos, los agnósticos, todos? 14ª pregunta. ¿No está escrito en Romanos 8:21 de compartir libre de la servidumbre, de la corrupción, la gloriosa libertad de los hijos de Dios? ¿Tiempos de restauración de las naciones para todos? Por cierto, será dentro de muy poco. 15ª pregunta. ¿No está escrito en Romanos 8:20 sometida la humanidad a la caducidad? No por voluntad propia de la humanidad, sino porque Dios lo dispuso en la esperanza. Repito, 15ª. ¿No está escrito en Romanos 8:20 la humanidad sometida a la caducidad, es decir, a la muerte, no por voluntad propia, sino porque Dios lo dispuso Dios en la esperanza? 16ª. ¿Podemos entender de que existe un proyecto común, creyentes, ateos, agnósticos, buenos, malos, psicópatas, del que son conscientes antes de nacer y después de morir? ¿Viaje de todos a las cárceles del espacio-tiempo y regreso de todos al paraíso? 17ª. ¿Es el Dios bíblico completamente omnisciente el que conoce el final antes del principio? Isaías 46:10. 18ª. ¿Es el Dios bíblico el que, conociendo el final antes del principio, puede ser en soberanía recalcular lo que quiera antes de dar a luz verde a todo? Por ejemplo, en Mateo 24 y 22, recordemos, si Dios no cortara ese tiempo,
Nadie podría salvarse, pero Dios recortará ese tiempo por amor a sus elegidos. Así está escrito. 19. ¿Por qué el Dios bíblico plenamente soberano y omnisciente no anuló las tres guerras mundiales, los múltiples episodios de soledad y abatimiento de miles de millones? ¿Por qué? 20ª pregunta. ¿No es Pablo de Tarso un gigante de 3 kilómetros de altura comparado con un creyente a pie? Visitado por la luz del mundo, recibiendo poderes sobre vida y muerte, declarando que enjuiciaría a todos los ángeles y al mundo. 1 Corintios capítulo 6:3. ¿No lo es? ¿Un gigante de 3 kilómetros de altura? 21. ¿No declaró Dios directamente a Pablo de Tarso colaborador suyo? Repito, ¿no declaró Dios directamente a Pablo de Tarso colaborador de Dios suyo, no un creyente de a pie? No te quito el aguijón en la carne de Satán, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios capítulo 12:9. 22ª pregunta. ¿Cuál es la causa causal en el Dios bíblico? ¿La de un Dios experimental que cede parte de su poder, otorgando libre albedrío a sus criaturas? ¿O bien es un Dios que predeterminó todo desde el principio para que sus almas viajaran a las cárceles del espacio-tiempo, regresando un día en glorioso beneficio para todos? El Señor de la garra del Viejo Testamento, el mismo que declaró: ¿no he venido a traer paz sino espada? Mateo 10:34. 23. ¿El Dios bíblico ama el mundo, el mal, la materia, o instrumentaliza al mundo para su propio beneficio? Finalmente, todas las obras desaparecerán en gran estruendo. 2 de Pedro, final, es decir, toda la materia. 24. ¿No declaró aquel famoso filósofo Nietzsche: dolor que no me mata, me agiganta? 25 y final. ¿No declara a los creyentes, los ateos, los agnósticos, aquellos dolores de parto me hicieron más y más fuerte? Escuche, ser o no ser. Debemos enfrentarnos a los hechos para decidir si creemos en un Dios experimental o en un Dios predeterminista. En la próxima jornada lo abordaremos. Madre mía. ¿Alguna música relajante para abordar el ser o no ser, querido amigo? Mire, la verdad quería recomendarle. La verdad es que, por ejemplo, podríamos exponer el concierto número 23, el segundo movimiento de Mozart. Es increíble. Es increíble. Cómo Stalin le pagó 20.000 rublos a María Yudina, 20.000 rublos por la partitura, porque le encantó la versión que esta mujer ofrecía, María Yudina. A Stalin, que mató a miles, a un montón, a millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabe qué dijo María Yudina? Le dijo: ¿cómo nos has traicionado? Se atrevió a decirle al gran dictador que mandó a la muerte a tantos miles de millones: ¿cómo nos has traicionado? No le pasó absolutamente nada. Y es que la música amansa a las fieras. Stalin no se vengó de María Yudina y quedó encantado con el segundo movimiento del concierto 23 de Mozart. Escúchelo. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta la cuarta, si Dios quiere. Eso.